Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy la doctora Tania Sánchez. En los siguientes minutos vamos a platicar del algoritmo de la vía aérea difícil y algunas definiciones como qué es una vía aérea difícil, ventilación difícil y la colocación de un dispositivo supraglótico difícil. Esto en el contexto de pacientes programados para cirugía con anestesia general y porque es importante que cada una de estas definiciones, de qué trata cada una y qué podemos hacer y cómo ayudar al personal de anestesiología, cómo resolver situaciones complicadas en pos de la salud del paciente. Vamos a empezar entonces con qué es una vía aérea difícil. Es una situación clínica donde el paciente se encuentra bajo anestesia general y el personal médico capacitado, es decir, un anestesiólogo, tiene dificultad o fracaso para realizar alguno de los siguientes procedimientos, entre ellos desde la ventilación con una mascarilla facial, realizar una laringoscopía, la ventilación con un dispositivo supraglótico como las mascarillas laríngeas, dificultad para la intubación, extubación o la realización de una vía aérea invasiva. En los siguientes minutos vamos a platicar de cada una de estas definiciones y cómo es que debemos actuar. Hacia el final de la plática vamos a platicar del algoritmo de la vía aérea difícil de la American Society of Anesthesiology, justamente de qué hay que hacer en cada una de estas situaciones si se nos presenta. Entonces vamos a empezar con las definiciones. La ventilación difícil con mascarilla significa que no es posible proporcionar una adecuada ventilación, ya sea por alguno de los siguientes factores: un sellado inadecuado de la máscara, ya sea porque el paciente tiene abundante barba, el tamaño de la mascarilla no es el adecuado o la nariz del paciente es muy grande. Por lo tanto, el sellado para la ventilación con mascarilla no está siendo lo suficiente. Por lo tanto, vamos a tener fuga excesiva del aire, oxígeno que le estamos proporcionando al paciente, o gas en el caso de que le estemos dando también ya anestésicos inhalados. También podemos encontrar una excesiva resistencia a la entrada o salida de gas. En este punto es importante porque si estamos viendo que el anestesiólogo tiene problemas en la ventilación, nosotros podemos asistirlo, ayudarle. En este caso puede ser con una ventilación a 4 manos, es decir, el anestesiólogo en la cara del paciente junto con la mascarilla y alguien más ayudando a bolsear, o el anestesiólogo y la máquina de anestesia en modo ventilación. Este es un evento de suma relevancia, ya que la inducción y la inmersión del paciente en anestesia general tiene puntos críticos y entre ellos es la inducción, es decir, desde ventilar hasta tener una vía aérea definitiva, que significa un paciente con un tubo endotraqueal que a través de las cuerdas tiene inflado el neumotapón y podemos ventilarlo hasta el momento en el que nosotros retiramos el tubo y el paciente se encuentra ventilando por sus propios medios. Después tenemos algo que se llama difícil ventilación de la vía respiratoria con un dispositivo supraglótico, es decir, una mascarilla laringea. Aquí es difícil ventilar al paciente a pesar de utilizar una mascarilla laringea. Esto se puede deber a diversos factores, entre ellos que el dispositivo no sea del tamaño adecuado, por lo tanto sea difícil colocarlo, que se requieran múltiples intentos para colocar el dispositivo y este fugue o no tenga un adecuado sello, que durante la colocación y una vez puesto el dispositivo haya demasiada fuga excesiva del gas. Esto es importante porque si no están bien colocados estos dispositivos, el paciente puede correr el riesgo de no estar bien ventilado. Pasemos al siguiente concepto, que es la laringoscopia difícil. En este caso, no es posible visualizar ninguna de las partes de las cuerdas vocales, es decir, estamos hablando de la escala de Coleman-Klein número 4, y después de múltiples intentos con laringoscopía no se puede lograr una vía aérea definitiva, es decir, con el tubo colocado a través de las cuerdas vocales. Una intubación traqueal difícil significa que se requirieron
múltiples intentos para realizar la intubación del paciente o hemos tenido múltiples fallas. Es importante poder reconocer estas definiciones o estos eventos previos, ya que significan que el paciente puede estar en riesgo. Una vez nosotros colocados o administrados los medicamentos inductores, necesitamos 1. Proveer oxígeno suficiente o ventilación suficiente a nuestro paciente para que no caiga en un estado de hipoxia y esto lo lleve a eventos adversos. Por lo tanto, si nosotros vemos en sala que nuestro anestesiólogo está batallando, sobre todo en la inducción, debemos ayudarle. Los algoritmos de manejo de vía difícil describen que siempre se tiene que pedir ayuda. Entonces, en caso de que nosotros no nos encontremos capacitados o nos sientamos capaces de resolver estas situaciones, siempre se tiene que pedir ayuda. Por lo tanto, los momentos importantes en el acto quirúrgico, en cuanto a anestesia se habla, es la inducción y la inmersión. Por lo tanto, una extubación traqueal difícil o fallida significa que nosotros ya tenemos una pérdida de la permeabilidad de las vías respiratorias y la ventilación después de la extracción del tubo traqueal a través de las vías respiratorias supraglóticas de un paciente con vía aérea difícil, conocida o sospechosa. Como mencionaba, estos son dos puntos importantes durante la anestesia en el que se hay que tener cuidado. Por lo tanto, si el anestesiólogo menciona que hay que mantener la sala en silencio o no estimular al paciente, hay que hacer caso porque se puede perder la vía aérea del paciente y esto es una complicación en la anestesia. ¿Qué es una vía aérea invasiva, difícil o fallida? Es aquella en la que las características del paciente, ya sea por características anatómicas o anomalías por la misma enfermedad, reducen o impiden la probabilidad de colocar con éxito un tubo endotraqueal. Entre ellos tenemos los siguientes ejemplos. En la imagen número 1 podemos ver un paciente con un aumento, sobre todo a nivel facial, ya sea por algún tumor, lo que significa que nos puede ser difícil la ventilación, pero también difícil la introducción de un tubo endotraqueal. Por lo tanto, cuando se tienen este tipo de patologías hay que tener mucho más cuidado. En la segunda imagen podemos ver que la paciente tiene un tumor en nivel de cuello. Lo que nosotros esperaríamos es que ya tenga cierto grado de dificultad para la laringoscopía. Vamos a encontrarnos tal vez que el paciente se encuentre con alteraciones de la anatomía normal, con lo que nosotros tenemos que tener un plan A, un plan B y un plan C. En el caso de la imagen 3, probablemente la paciente tenga un cuello corto y grueso. También en este caso hay que estar nosotros preveyendo los actuares, porque puede ser una laringoscopía fácil, sin embargo la ventilación puede ser difícil. Entonces, de acuerdo a todas las características del paciente, nosotros debemos individualizar los casos y no hacer menos el acto de la inducción anestésica, mucho menos la inmersión. Son momentos de suma sensibilidad durante el acto quirúrgico que necesitan de toda nuestra atención, y no solamente a nosotros como anestesiólogos, sino a todo el personal que se encuentra en ese quirófano en el momento. ¿Cómo podemos nosotros saber si el paciente está ventilado de forma adecuada o no? En el siguiente concepto tenemos la ventilación inadecuada. Una vez nosotros hemos hecho una laringoscopía y colocado un tubo, debemos corroborar su adecuada colocación. Y esto es con una curva de capnografía. Si nosotros no vemos curva de capnografía, debemos sospechar que no nos encontramos en vía aérea. Si no vemos movimientos de amplexión y amplexación pulmonar o del tórax, debemos sospechar que no estamos en vía aérea. Si al auscultar a este paciente no escuchamos murmullo vesicular en todos los campos pulmonares, también debemos de sospecharlo. Y si lo vemos acompañados todos estos de cambios como coloración, es decir, cianosis,
entrada o salida, más bien dilatación de la parte gástrica, debemos sospechar que nuestro tubo no se encuentra en vía aérea. Si vemos que poco a poco se va disminuyendo la saturación de oxígeno, también debemos sospechar que el tubo no está bien colocado. Y si a la espirometría vemos que hay alteraciones o los flujos son menores de los programados, debemos sospechar que el tubo no está bien colocado. Esto cobra suma relevancia una vez hecha la laringoscopía, sobre todo cuando se realiza de forma clásica, es decir, sin un videolaringoscopio. ¿Por qué? Porque la última persona y la única persona que vio que el tubo pasó las cuerdas vocales es quien intuba. Pero una vez hecho la laringoscopía y colocado el tubo, si no vemos ninguno de los factores que ya les he mencionado, debemos sospechar que ese tubo no está en vía aérea. Por lo tanto, se debe reevaluar y tener sumo cuidado, ya que es importante que una vez hecha la inducción anestésica esté asegurada la vía aérea para proporcionar así al paciente el oxígeno suplementario necesario para poder continuar en el procedimiento. Sobre todo porque una vez que se hace la inducción se pierde o el paciente pierde la capacidad completa de su manejo de vía aérea. Depende totalmente de nosotros, del personal que se encuentra en ese momento. Por lo tanto, es de suma relevancia que todo el personal esté en comunicación y que sepa que ese momento debe ser confirmado por el anestesiólogo. Una vez que la vía aérea está asegurada y que el anestesiólogo comienza a fijar el tubo, entonces es cuando nosotros como personal de enfermería ya podemos empezar a hacer otras cosas, como colocar la sonda Foley o empezar a hacer otro tipo de cosas como la acomodación del paciente, posición, entre otras. Pero una vez que la vía aérea esté asegurada, porque esto nos evitará tener algún efecto adverso, un evento adverso como un paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues ya les platiqué un poquito de por qué es importante conocerlas, o estas clasificaciones, sobre todo para planificar las intervenciones en los pacientes con vía aérea difícil. Los pacientes con vía aérea difícil anticipada son aquellos en los que sabemos que se puede perder esta anatomía con suma facilidad. Por lo tanto, nosotros debemos de tener todo el material listo antes de realizar la inducción anestésica, sobre todo para estar atentos a las eventualidades y en caso de presentarse, poder actuar de forma rápida y eficaz. Nosotros como anestesiólogas hacemos una evaluación preoperatoria con predictores de vía aérea. En caso de que la vía aérea por predicción no sea difícil, pero se llegase a presentar que puede pasar el caso, nosotros debemos de tener todo el material listo. Es el motivo por el que a veces pedimos como material de más, material extra, para que ante una eventualidad no tengamos que estar corriendo. Eso es en el caso de que una vía aérea sea difícil y a pesar de la valoración preanestésica no tuviera factores que nos hicieran resaltar que va a haber problemas. Sin embargo, hay algo que se llama gestión de vía aérea difícil anticipada. Esto significa que nosotros, como personal de la atención en anestesia, sabemos que probablemente encontremos problemas a la intubación. Y es donde nosotros podemos echar a andar maniobras en la vía aérea o maniobras con dispositivos invasivos, es decir, tener un plan A, B y C. En el caso de las maniobras de vía aérea en una gestión de vía aérea difícil anticipada, podríamos hablar del estómago lleno. Significa un paciente que no tiene un ayuno completo, por lo tanto sabemos que la incidencia de la regurgitación del contenido gástrico puede ser alta. Estos casos son pacientes que no cumplen un ayuno de 8 horas, pacientes embarazadas, pacientes obesos. Cuando nosotros sabemos que tenemos este tipo de pacientes, podemos hacer presión hacia atrás, arriba y a la derecha para realizar una intubación. Esta maniobra ayuda a ocluir la luz esofágica y en caso de que existiera contenido gástrico, ocluir la salida del mismo para evitar para evitar que haya regurgitación del contenido gástrico hacia los pulmones. En cuanto a las maniobras con dispositivos invasivos, pues ya hablamos de que el paciente tal vez tenga predictores de vía aérea difícil, lo que significa que necesitaremos
no solamente un laringoscopio, sino una guía tal vez para poder dirigir el tubo endotraqueal hacia las cuerdas vocales, o la presencia de alguno de los introductores para el tubo, como es un buggy, un estilete, un tubo traqueal alternativo o un videolaringoscopio. En cuanto nosotros sabemos que el paciente tiene una vía aérea difícil anticipada, es decir, sabemos que es tal vez un paciente obeso con un cuello corto y grueso, nosotros debemos de identificar el plan A, B y C. Significa que nosotros podríamos decidir si en ese momento se puede hacer una intubación en paciente despierto, si el paciente hay que valorar si se ventila de forma adecuada, sobre todo antes de pasar algún relajante neuromuscular. Pero si nosotros podemos intubar al paciente, podemos seguir en el algoritmo. En el caso en que el paciente no se puede ventilar o intubar, ya veremos más adelante en el algoritmo de la vía difícil cuál es el actuar. Pero en caso de que nosotros sepamos que nuestro paciente tiene una vía aérea difícil, siempre hay que tener listo el equipo quirúrgico para alguna intervención quirúrgica de la vía aérea. En cuanto a la vía aérea difícil e imprevista, es aquella que no se sospecha, ya sea porque la valoración misma de la vía aérea no nos arrojó ningún dato que nos hiciera pensar en que va a ser difícil intubar a este paciente. En el caso de que se presente, debemos de hacer una serie de pasos que son importantes y fundamentales para la supervivencia del paciente. Y entre ellos, y el más importante, es pedir ayuda. Hay que optimizar la oxigenación, aumentando la fracción de inspiración de oxígeno al 100%. Hay que utilizar ayudas cognitivas, que son manuales que nos ayudan a reconocer crisis en anestesia y nos dicen paso a paso cómo ir llevando un algoritmo en el caso de sospechar alguna patología en particular. Y en el caso de que nos encontremos ante una adversidad, utilizar dispositivos no invasivos para poder nosotros ventilar a nuestro paciente, por ejemplo. Y también existen técnicas de combinación en las que podemos nosotros, ya sea que si un paciente sí se puede ventilar pero no intubar, probablemente podamos seguir ventilándolo en lo que llega un experto en la intubación para que nos pueda ayudar a tener una vía aérea definitiva. Y en caso de que no se pueda ni ventilar ni intubar, se tiene que tener equipo quirúrgico para poder realizar una intervención quirúrgica de urgencia. En algunos casos en los que todas estas acciones fallan, se pueden utilizar los ECMO, pero suelen ser casos como muy seleccionados y específicos donde se sabe que probablemente se tenga un fallo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ya hicimos una inducción anestésica y no lo podemos ni ventilar ni intubar al paciente? Entonces aquí nosotros podemos determinar el beneficio entre despertar y revertir todos los fármacos inductores y restaurar la respiración espontánea, o realizar un enfoque no invasivo, es decir, cambiar si vamos a hacer una laringoscopía normal a un dispositivo supraglótico, o en el caso de que sea alguna patología con tumor, realizar alguna incisión quirúrgica. Esto ya dependerá y serán casos muy individualizados. Pero en cuanto al enfoque no invasivo, siempre hay que identificar una secuencia preferida de dispositivos no invasivos para el manejo de una vía aérea difícil no prevista. Entonces, siempre hay que tener en cuenta el paso del tiempo desde la inducción, el número de intentos que se han realizado para tener una vía aérea definitiva y la saturación del paciente. Nosotros debemos de proporcionar ventilación con la mascarilla cada intento de laringoscopía para que el paciente no se desature y no haya hipoxia. Y hay que limitar el número de intentos de intubación traqueal o en la colocación de dispositivos supraglóticos en el caso de que el anestesiólogo encargado del caso no pueda colocarlos. En el caso de que no se pueda colocar un dispositivo supraglótico o la intubación traqueal, se tiene que llamar al anestesiólogo con mucha más práctica para poder asegurar la vía aérea. El enfoque invasivo, ¿qué nos dice? Que si es necesario,
se tiene que identificar una intervención preferida. Es decir, marcar desde antes de la inducción dónde vamos a incidir en la piel para poder tener acceso a la vía aérea. Una vez que el paciente no se puede intubar ni ventilar, se debe tener identificado en dónde se va a hacer la incisión, a qué nivel y que se realice lo más pronto posible en el caso de que la vía aérea se pierda. Si el enfoque invasivo, es decir, algún procedimiento quirúrgico falla, se tiene que identificar una intervención no invasiva alternativa. Y, como comentaba posteriormente, algunos casos en especial se puede iniciar la ECMO en caso de ser necesario. En cuanto al algoritmo de la vía aérea difícil, que se publicó en 2022 por la American Society of Anesthesiologists, nos comentan los siguientes puntos. En la primera parte nos dice que si hay una sospecha de una laringoscopía difícil, nosotros debemos de preferir o llevar al paciente hacia una intubación en paciente despierto. En el caso de que en nuestra evaluación preanestésica no nos arroje ningún dato que nos haga pensar que la intubación va a ser difícil, nosotros debemos hacer una intubación después de la inducción con anestesia general, con un número limitado de intentos. Es decir, si al tercer intento no puedo intubarlo, debo de pedir ayuda o realizar algo distinto para poder tener asegurada la vía aérea. Si se sospecha de dificultad a la ventilación, si se sospecha de un riesgo aumentado de aspiración, un riesgo aumentado de desaturación o dificultad para realizar la intubación, el algoritmo nos dice que debemos de seguir hacia la intubación en paciente despierto. Esto significa que se van a administrar medicamentos que permitan realizar una laringoscopía o una fibroscopía con el paciente con reflejos protectores de vía aérea presentes y despiertos, sobre todo para que los riesgos se minimicen. Digamos que nosotros valoramos a nuestro paciente y no tiene ni predictores de vía aérea difícil ni de intubación difícil. Entonces nos vamos hacia la parte de intubación en paciente dormido. Sin embargo, si no se puede ventilar a nuestro paciente con una mascarilla facial, nosotros debemos de, en el siguiente punto, en esta parte, considerar el empleo de algún dispositivo superaglótico. Si se puede ventilar con el dispositivo superaglótico, es decir, una mascarilla laringea, no estamos ante una vía de emergencia, una vía aérea de emergencia. Sin embargo, si no se puede ventilar y hay dificultades a la colocación, estamos ante una emergencia de la vía aérea y entonces nosotros deberíamos empezar a pensar en un manejo invasivo, es decir, que los cirujanos nos ayuden a tener una vía aérea definitiva. Entonces, esto es como la primera parte del algoritmo donde nosotros debemos de considerar qué es lo que hay que hacer con el paciente. Por lo tanto, yo creo que este es un tema de suma relevancia, conocer los conceptos, los términos y los tiempos para poder identificar situaciones en las que el anestesiólogo necesita y requiere ayuda. Si se presentan estas situaciones, lo que la mayoría de los algoritmos nos dicen es que hay que pedir ayuda. Se pide ayuda ya sea a un anestesiólogo de más experiencia o a un equipo quirúrgico, en el caso de, lesiones que se tienen previstas como tumores, entre otras, pero siempre el momento de la inducción y de la inmersión son de suma relevancia en la anestesia general, porque son puntos en los que el paciente puede, si no se manejan de forma adecuada, puede tener un desenlace fatal. Y bueno, hasta aquí esta primera parte. Con las siguientes charlas se complementará el tema.